Como siempre hago en la clase, un pequeño adelanto sobre el tema de este sermón. Y el título que le puse al sermón, un segundito, es simplemente hay que estar atentos y velar. El pasaje que utilicé para este sermón es la primera carta de Pedro. ¿Okay? Lo pueden ir buscando ahí si quieren, o por lo menos anoten, ¿no? Para buscarlo ahora enseguidita. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Okay? Yo ya lo tengo aquí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. ¿Okay? Resulta que había un pintor muy conocido que tituló una de sus grandes pinturas El Caballero, el Diablo y la Muerte. Un título un poco macabro, ¿no es cierto? Pero este pintor era muy bueno y esta pintura era ciertamente excelente. La pintura mostraba un caballero montando un hermoso corcel, un hermoso caballo, cabalgando en la noche por entre medio de un bosque, un camino en el medio del bosque. En la pintura también se notaban varias figuras con características demoníacas, ¿no es cierto? Como monstruos que acechaban al caballero con la intención de devorarlo o hacerle algún tipo de mal, mientras que él cabalgaba a través del bosque. En la pintura también se notaba a lo lejos un castillo, que aparentemente era el sitio final donde se dirigía el caballero. Y también mostraba cómo el caballero, tenía su mirada fija en ese destino final. Y no parecía para nada estar perturbado por esos monstruos o esos caracteres demoníacos que lo acechaban. De la misma manera, los cristianos sobrios, los cristianos que velan, los cristianos que tienen puesta su mirada fijamente en Cristo, no tienen por qué perturbarse ni preocuparse. Los que tienen la mirada puesta en Cristo son aquellos que están involucrados en la iglesia y los que están cumpliendo con la misión que le fue dada a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Mateo 28, del 19 al 20, dice lo siguiente. No tienen que ir a buscarlo ahí todavía, pero se los leo rápidamente. Mateo 28, 19 al 20, dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Okay? En estos versículos, ¿okay?, se le está dando a los cristianos, es decir, a la iglesia, ¿cierto?, lo que se conoce como que la Gran Comisión. ¿Okay? La Gran Comisión es un mandato que todos los cristianos tenemos de ir al mundo y de bautizar, de discipular y de enseñar a otras personas. Por otra parte, los que no vienen a la iglesia, o los que no vienen muy seguido, los que no pasan tiempo con la palabra de Dios, los que no ofrendan, los que no participan en el ministerio, esos no, a diferencia de los que hablaba hace un segundito, esa gente no tiene puesta su mirada fija, como lo hizo el caballero, en Cristo. O por lo menos no tienen su mirada fija en Cristo, que es de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Pueden tener su mirada en Cristo, pero no la tienen fija. Y ahí está la clave. ¿Okay? Los que no participan en ninguna de estas cosas no tienen puesta su mirada fija en Cristo, ni están obedeciendo el mandato que Pedro da en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Si no lo han buscado todavía, por favor, búsquenlo y se los leo rápidamente.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Queremos saber quiénes son los cristianos que son sobrios y que están velando? Son aquellos que vienen a la iglesia regularmente. Son aquellos que leen la palabra de Dios regularmente. Son aquellos que con su bolsillo o con su tiempo ayudan y participan en el ministerio regularmente. Esos son los cristianos sobrios, los que velan y que tienen su mirada fijamente plantada en Cristo. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque el enemigo no descansa. El diablo nunca descansa. Yo no sé si ustedes saben, pero la palabra diablo quiere decir acusador. Si no lo sabían, lo saben ahora. La palabra diablo quiere decir acusador. La Biblia considera al diablo como nuestro acusador. Apocalipsis 12:10. Miren lo que dice. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, Jesús, ¿no es cierto? Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ahí viene la palabra, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Miren lo último: día y noche. Así que el diablo no descansa. El diablo nos está acusando de día y de noche. La palabra acusador era la palabra que se usaba para un abogado, ¿no es cierto? El que acusa a una persona en una corte es el acusador. En ese tiempo se utilizaba para un abogado. La palabra diablos significa acusado y es el que nos acusa delante de Dios. Ahora, nosotros sabemos, me imagino, y si no lo saben, lo van a saber ahora, que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 33, dice lo siguiente, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo que Pablo dice es, en otras palabras, si es Dios el que nos justifica, ¿quién puede traer una acusación contra nosotros? Así que, aunque el diablo continúa haciendo lo mismo, él no sabe que Dios nos ha justificado. Si eres cristiano, si usted es cristiano, porque ha creído en Jesucristo por fe, como su Salvador, el diablo, escuchen bien, el diablo no tiene nada que decir de usted. No porque somos buenos, ¿ok? Pero porque cuando Dios nos mira, lo mencioné hace un ratito, cuando Dios me mira a mí, Él no me ve a mí en sí, Él ve a su Hijo. ¿Okay? Cuando Dios mira nuestros pecados, Él sabe que su Hijo ya pagó por ellos. La palabra Satanás quiere decir adversario. Así que diablos es acusador. La palabra Satanás quiere decir adversario. Alguien que está opuesto o en contra de otra persona. Su nombre original, yo creo que aquí todos saben eso, era Lucifer. ¿Okay? Cuando Satanás es creado por Dios, su nombre era un ángel, y era el ángel más bonito, ¿no es cierto? Su nombre era Lucifer, que significa el alba, o el ángel de la mañana. Mira qué lindo suena eso, ¿no es cierto? El ángel de la mañana. Ahora, cuando Lucifer peca y cae, ¿no es cierto? Su nombre fue cambiado a Satanás o a adversario, ¿okay? Porque ya no estaba con Dios, sino que ahora estaba en contra de Dios. ¿Okay? Todo, y fíjense, noten que digo todo, ¿okay? Todo lo que quiere Satanás es ir en contra de lo que Dios dice y de lo que Dios enseña. ¿Okay? Quiero repetir eso una vez más. Todo, y digo todo,
lo que quiere Satanás es ir contra lo que Dios dice y lo que Dios enseña. Satanás está en contra de Dios y en contra de sus hijos también. El diablo no es nuestro amigo, ¿ok? El diablo no es ni su amigo ni el mío. Aunque nos quiera convencer, ¿no es cierto? A veces nos quiere convencer de que tiene cosas buenas para nosotros. Y a veces aparentan esas cosas ser buenas. Pero siempre tiene un truco debajo de la manga, ¿ok? Satanás, el adversario, es también quien controla el mundo. Cuando leemos Efesios 2, versículos 1 y 2, miren lo que dice Pablo en Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de Jesús ahora. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ahí está la palabra clave, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es una manera figurativa de decir, el que controla todas las cosas que se ven en el mundo. Y puede haber alguien que diga, bueno, ¿cómo sabes que el diablo controla lo que pasa en el mundo? Miren las noticias, ¿ok? Esta tarde a las 5, prende la televisión y póngalo en el canal 4, en un canal de noticias, y usted se va a dar cuenta que es el diablo que controla lo que sucede en el mundo. Ahora, importante de saber y recordar para los que ya saben, ¿ok? Dios permite que Satanás maneje el mundo por ahora, ¿ok? Por ahora. Pero es importante que recordemos que Dios continúa teniendo control final sobre todo, ¿okay? Y quiero decir todo. O sea, el diablo es el diablo de Satanás, ¿okay? Dios controla todas las cosas, incluyendo a Satanás. Nuestra pelea, la pelea que tienen ustedes y que tengo yo todas las mañanas cuando nos levantamos, nuestra batalla, porque es una batalla, no es terrenal, ¿okay? No es terrenal, sino que es espiritual. Por eso aquellos que creen que sus enemigos son los jefes en el trabajo, o los familiares con los que no se lleva bien, o los amigos con los que no se lleva bien, aquellos que piensan que el gobierno, o sea, tanta gente que discute con el gobierno, que nos cobran impuestos, es la culpa del gobierno, o aquellos que le echan la culpa a los policías, porque nos dan tickets, nos dan boletas de tránsito. No, la pelea no es, la batalla no es con esa gente. Esos cristianos que piensan así, nunca van a ganar la batalla diaria que tienen con el mundo. ¿Sí? Cuando hay un cristiano que piensa que tiene problemas familiares, por ejemplo, el verdadero problema es otro. ¿Sí? El verdadero problema es que Satanás ya se ha metido en su vida o en la vida del familiar o familiares y se le ha permitido causar discordia. El ejemplo que dio Marta en la clase me gustó mucho con su maestra, con la maestra cuando ella trabaja, ¿sí? Y con la otra señora. Esa señora, que estoy seguro, el enemigo la manipuló para que hubiera esos problemitas. Pero eso se solucionó porque Marta supo qué hacer bíblicamente hablando. ¿Okay? Ahora, con esto que estoy diciendo, ¿okay? tampoco quiero que piensen que cada problema que tengamos es por culpa de Satanás, ¿okay? Porque hay gente que así es. Satanás me hizo hacerlo, Satanás me obligó. No, Satanás no obliga a nadie, ciertamente Satanás no puede obligar a ningún cristiano a hacer nada. Muchas veces las elecciones que tomamos en nuestra vida y cómo manejamos nuestra vida puede causar los problemas que tenemos. ¿Okay? Y eso no tiene nada que ver con Satanás, ni con sus demonios, ni con sus ángeles caídos. ¿Okay? Si lo tiene que ver con sus decisiones equivocadas. Es necesario saber de dónde viene la base de toda maldad para poder atacar y poder ganar esa batalla que luchamos a diario. Mire, si usted no sabe de dónde viene la maldad, entonces usted está como en un barco sin timón o sin velas. Está a la deriva. Muchas de las cosas que nos atacan en la vida son influenciadas y manipuladas por el diablo. ¿Okay? Al mismo tiempo sabemos que cada cristiano tiene el Espíritu de Dios. Yo sé que me imagino que todos aquí saben que cuando uno cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar, dice la palabra, en uno. ¿Okay? Toma
residencia en uno. Así que cada cristiano aquí tiene el Espíritu de Dios morando dentro de él o dentro de ella. ¿Okay? Y también sabemos, y si no lo saben ahora, Dios asigna un ángel para cada uno de sus hijos, para que lo proteja, para que lo ayude. ¿Okay? Ahora, Satanás, que no es bobo, también asigna un demonio o un ángel caído para perturbar a ese cristiano. ¿Okay? La clave aquí vamos a prestar atención. Yo no sé si ustedes habrán visto, yo me he cansado de ver películas en donde aparece la figurita del diablo aquí con la cola y con los cuernitos, y aquí el ángel, y le dice, no, haz lo que está bien, y no lo hagas. Eso realmente pasa. Yo no sé quién fue el que empezó con eso, quién creó esos caracteres en las películas, pero eso es lo que sucede. La clave ahora, recuerden que todos tenemos Dios nos da a todos libre albedrío, ¿ok? Así que yo acabo de decir hace un ratito que el diablo no tiene, ni Satanás, ni los demonios de Satanás, ni los ángeles caídos tienen poder sobre nosotros. Ahora, la clave cuando sucede eso es esta. La pregunta que ustedes tienen que hacer es esta. ¿A quién estoy prestando atención más? ¿A quién estoy alimentando más? ¿Lo que dice el de los cuernitos o el que tiene las alas? ¿Okay? Obviamente eso es estoy hablando figurativamente, ¿okay? Porque no sé si Satanás o los demonios tienen cuernitos y nada de eso. Pero el punto, entienden mi punto. ¿A quién están escuchando más? ¿A quién están alimentando más? ¿Okay? No hay un cristiano que pueda decir el diablo me obligó a hacer A, B o C. ¿Okay? Por lo que les dije recién, por el libre albedrío. Cuando pecamos o cuando hacemos lo que Satanás o sus demonios quieren que hagamos, es porque elegimos hacerlo. ¿Okay? Y no porque el diablo nos obligó. Porque, repito, el diablo no tiene poder. Gracias a Cristo, el diablo no tiene poder sobre ni usted, ni sobre mí, ni sobre ninguno de los hijos de Dios. Lo que peleamos, lo que ustedes y yo peleamos todos los días son batallas espirituales. Y miren, las batallas espirituales requieren armas espirituales y no terrenales. Yo me canso de ver gente todos los días cómo quieren combatir batallas espirituales con cosas terrenales. No se puede. Es como que usted vaya a una batalla terrenal con un cepillo de dientes. Las posibilidades de que usted gane esa batalla van a ser imposibles. ¿Qué dice Efesios? Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice lo siguiente. Porque no tenemos, este es Pablo el que habla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es con otras personas, ¿okay? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿okay? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer, no hay ningún jefe, no hay ningún miembro de la familia, no hay nadie que en sí pueda usted lastimarlo. ¿Okay? Ahora, con eso no quiero decir que muchas veces el diablo utilice a alguien, como pasó en el caso de Marta de hace un ratito, ¿no es cierto?, para molestar a los demás. Pero sigue siendo el diablo, el enemigo, el que manipula a la persona, no es la persona en sí. Pablo básicamente aquí está diciendo, no estamos en batalla con cosas terrenales. Por todo lo malo que se ve, hay algo satánico detrás de eso malo. En Daniel, les recomiendo, lo leí, increíble, capítulo 9, les recomiendo cuando tengan chance, agarren el libro de Daniel. Yo sé que mucha gente dice, bueno, pero el libro de Daniel hay tanto simbolismo, no se entiende nada. Lean el capítulo 9. En el capítulo 9 del libro de Daniel, se habla de cómo Daniel estaba arrodillado orando, pidiendo por su pueblo Israel. Israel, como ustedes saben, era lo más desobediente, siempre querían hacer las cosas que querían, siempre iban en contra de las cosas que Dios les decía que tenían que hacer. Eran típicamente como el ser humano regular, ¿no? Siempre queriendo hacer lo que ellos querían y no lo que decía Dios. Entonces, Daniel, siendo quien era, ¿okay?, devoto 100% del Señor, estaba orando y él pide a Dios que ayude por favor a su pueblo Israel. Entonces, Dios, siendo misericordioso como lo es, le envía a Daniel un ángel
para que conteste su oración, por decirlo así. El capítulo 9 nos explica cómo es que también Satanás manda un ángel, un demonio, un ángel caído, para que que interfiriera con el mensaje o con la contestación de la oración a Daniel. Y por 21 días, dice, por 21 días estuvieron fajándose o peleándose los dos. El ángel de Dios y el ángel caído de Satanás. Dios manda a uno de sus ángeles para contestar directamente la oración de Daniel, y por 21 días este ángel de Dios se enfrenta con un demonio que no quería que Daniel recibiera la contestación a su oración. En Efesios 6:12, Pablo habla sobre una batalla constante. Y bien se levanta usted en la mañana, mire ya, y aún en la noche, no sé si a usted le habrá pasado, a mí me pasó hace como, tal vez como un mes. Aún en la noche uno sueña cosas feas. No feas de miedo, pero de que uno dice, caramba, no hay duda que el pecado está en mí. A pesar de ser cristiano, uno sueña cosas que se asombra, y eso es porque el enemigo está ahí, aún cuando uno duerme. ¿Okay? Así que Pablo dice, la batalla es constante, es decir, ocurre a diario. Y por eso nos está pidiendo Pedro, que estemos sobrios y alertas, ¿ok? Y velemos. Así que entonces, para poder ganar esta batalla, tenemos que cambiar las perspectivas de la vida, porque ustedes se estarán preguntando, bueno, ok, hay que peleamos una batalla, bla, bla, bla. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo nos defendemos? Hay que cambiar la perspectiva de la vida. Hay quienes caminan seguros en el mundo, ¿no es cierto? Piensan que yo lo tengo esto todo planeado, no tengo problema. Pero no se dan cuenta que la batalla, como dije hoy, es espiritual y no es física. ¿Okay? Y no se puede pelear una batalla espiritual con armas físicas. No se puede. Espero que entiendan eso. Simplemente no se puede. ¿Okay? Esas personas que tienen esa idea necesitan cambiar su perspectiva, la manera de ver las cosas y las tácticas. Es decir, cómo van a proceder cuando la batalla comience. Que es, de acuerdo a lo que dije, cuando suena el despertador o el teléfono, como en mi caso, yo pongo el teléfono, ya no pongo más despertador. Ni bien usted abre sus ojos, ya comienza la batalla. ¿Okay? Ninguna persona con inteligencia va a una batalla sin prepararse. Hay cristianos que no tienen ningún plan de acción. No tienen un plan de guerra. No tienen una táctica. Y el problema es que el enemigo, escuchen bien, el enemigo ya tiene su plan de acción. ¿Okay? Y lo tiene bien preparadito y listo para ponerlo en práctica en usted. Además de pedirnos que seamos sobrios y que velemos, Pedro también nos informa de otras cosas necesarias para ganar la batalla o la pelea que llevamos a diario. Noten que digo la batalla, ¿ok? La batalla o la pelea. No estoy diciendo la guerra. ¿Y por qué creen que no estoy diciendo la guerra? Porque la guerra, ¿quién la ganó ya? ¿Quién ganó la guerra en el Calvario? Jesucristo. ¿Okay? Así que la guerra está ganada. Pero el diablo no es bobo. Él sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque Dios le permite estar a cargo del mundo por ahora. ¿Okay? Pero el diablo ya fue derrotado. Muchos pueden decir, bueno, pero ok, está derrotado, pero ¿por qué es que tengo tantos problemas? ¿Por qué es que todas las cosas me salen mal? Bla, bla, bla. Parece que me está atacando. Y sí, te ataca todos los días, porque él no se quiere dar por vencido. Él sabe que ya perdió, pero como está en control del mundo, él sigue insistiendo. Yo no sé si ustedes habrán visto, pero yo he escuchado y he leído inclusive historias de soldados que han estado aislados, por ejemplo en la selva, en Vietnam, hubo un caso, en Japón hubo un caso muy conocido, en la Segunda Guerra Mundial. Estaban en una selva el soldado y estaban en guerra. Pero él no sé cuánto tiempo estuvo ahí, ese soldado en particular, y la guerra terminó. Pero el señor no estaba en contacto con el mundo exterior y él seguía pensando que había guerra. Y cuando lo encontraron como 5 o 6 años después, él estaba con su fusil preparado para pelear. Porque él continuaba pensando que la guerra seguía, a pesar de que la guerra había terminado. ¿Okay? El diablo sabe que perdió la guerra, pero como Dios permite que maneje el mundo, él no se quiere dar por vencido. Y en verdad les digo algo, si miramos cómo están las cosas, aún con los cristianos, ¿no es cierto? Muchas veces podríamos decir que el diablo parece estar ganando la batalla,
¿Okay? No porque tenga el poder para ganar, sino porque nosotros le damos cabida. Porque nosotros le damos cabida, porque no tenemos un plan de acción, no tenemos una táctica. ¿Qué voy a hacer cuando me ataque? Si espero usted hasta que lo ataque, usted no va a estar preparado. ¿Okay? Pedro continúa diciendo, mírenlo ahí, dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, que un león rugiente, yo sé que ustedes saben que no es un gatito mimadito, haciendo miau, ¿no? Es un león rugiente, quiere guerra. ¿Okay? Dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Ahí no dice comer sutilmente, ahí dice quiere devorar, que no se puede ver necesariamente. Siempre ha habido y hay emisarios satánicos entre los cristianos. Y ustedes pueden decir, ¿cómo estás? Sí, ¿qué son emisarios satánicos? ¿Qué son emisarios satánicos? Gente como la persona que mencionó Marta hoy, ¿no es cierto? Alguien que Satanás o sus demonios emplea, ¿okay? Para que molesten a los demás. Y muchas veces pasa con los cristianos. ¿Okay? Los emisarios satánicos pueden ser cristianos que no tienen un plan de acción y que permiten que el diablo, sus demonios, los manipulen para que ellos entonces puedan molestar o entorpecer la vida de otros cristianos. Tenemos que cuidarnos porque el diablo o sus demonios vienen a la iglesia. ¿Okay? Inclusive, muchas veces el primero que está ahí, Satanás, ¿okay? En la iglesia, antes que ustedes, antes que nosotros. ¿Okay? El versículo 9 dice, mírenlo ahí, dice, el cual resistid firmes en la fe. Hablamos un poquito sobre esto hoy, de estar firmes en la fe. Ningún ejército va a la batalla sin usar las armas que tiene. Usted no puede ir al ejército y tiene un rifle, un revólver y lo deja escondido en algún lado. Eso sería ilógico. ¿Okay? De la misma manera, ningún ejército va a la batalla sin un plan de acción. Esas dos cosas van mano a mano. Pues si usted tiene armas, pero no sabe cómo las va a utilizar, no tiene un plan de acción, no le sirve de nada. Así que tiene que tener las armas, pero también tiene que tener un plan de acción. Tiene que tener una táctica de cómo se va a defender. A la pregunta es ahora entonces, ¿tienen ustedes, tenemos nosotros un plan de acción contra el diablo? ¿Tiene usted una táctica o cómo va a defenderse cuando el diablo lo ataque? Porque mire, va a pasar. Y yo sé que aquí no tengo que esforzarme en hacerles entender que todos sabemos que si no es hoy va a ser mañana, ¿ok? Los demonios, los ángeles caídos, Satanás, lo van a atacar a usted, ¿ok? O a su familia. Tal vez sea la falta de ese plan de acción o la falta de esa táctica en nuestra vida. De por qué nuestra vida a veces es una tras otra, un drama tras otro, ¿okay? Porque no tenemos un plan de acción, no sabemos qué hacer. ¿Okay? No sabemos qué hacer, Satanás ataca, sus demonios atacan y nos bamboleamos. Es como esa historia en donde un representante de una tribu en África le está explicando a un misionero. El misionero llegaba por primera vez a África, imagínense. De Estados Unidos a África, gran diferencia, ¿no es cierto? En África hay leones, hay de todo, y particularmente se estaba explicando, ese señor en esta tribu le decía que hay 3 cosas importantes que uno tiene que tener en mente para, en caso de que se encuentre con un león. El hombre le explicó al misionero que había 3 cosas importantes. La primera era no correr. Si veía un león, le dijo, no corras, ya que al correr el león de seguro va a pensar que eres una presa y el león corre más rápido que cualquier ser humano. Te agarra y te mata. ¿Okay? Esa es la número 1. La número 2 era tratar de mirar, esta yo la encontraría muy difícil de hacer, pero era tratar de mirar al león a los ojos, muy fijo. No correr y mirarlo muy fijo y tratar en lo posible de no mostrarle miedo al león. ¿Okay? Esa es la segunda cosa. La tercera cosa era, ya como el último escape, siempre andar con una lanza. El Señor le dijo al misionero que los leones generalmente saltan sobre su víctima. Así que le sugirió que tuviera su lanza con la punta para arriba. En caso de que saltara, el león podía clavarse en la lanza y morir. ¿Okay? De esta misma manera es como Cristo trató con el diablo, quien es como un león, ¿no es cierto? Acabamos de leer que es como un león.
Primero con la tentación del desierto. Ustedes saben que Cristo fue tentado por Satanás 3 veces, lo que se conoce como las 3 tentaciones de Cristo. ¿Okay? Cristo no corrió. Cristo tampoco le mostró miedo. Y finalmente, ¿qué hizo? Lo atacó con la espada de la palabra de Dios. Las 3 tentaciones de Cristo, donde al final Jesús le recuerda al diablo lo que dice Deuteronomio 6:13, que dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Es interesante, porque el libro de Deuteronomio es uno que yo les recomendaría lean cuando tengan la oportunidad. ¿Por qué? Porque Cristo usó las 3 defensas, las 3 respuestas que le dio al diablo cuando el diablo trató de tentarlo. ¿Vienen de qué libro? Adivinen. Deuteronomio. ¿Okay? Deuteronomio que les acabo de dar, 6:13, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 8:3. ¿Okay? Cristo utilizó ese libro para defenderse de la tentación de Satanás. Tenemos que estar todos muy familiarizados con ese libro para poder nosotros mismos utilizarlo en nuestra vida. ¿Okay? Pero yo no sé qué es lo que dice la palabra. Yo nunca leí Deuteronomio. Y si lo leo, seguramente que no lo voy a entender. Ese puede ser un problema, ¿ok? Ese puede ser el problema. Usted no lee, si lee no entiende, y si no entiende, lo cual es normal. Yo creo que hablé esto de la semana pasada. Si usted lee algo y no entiende, pregunte. Para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros, ¿okay? Maestros en internet. No hay excusa para decir hoy en día: yo no entiendo lo que dice ahí, porque hay gente que está dispuesta a explicarle. ¿Okay? Si el león te ataca y no tienes espada, estás frito. ¿Okay? Pablo usa la palabra resistir. Resistan, resistir. Resistir es una palabra interesante. Yo esto no lo sabía, tengo que admitir que esto lo encontré en mi búsqueda, ¿no es cierto?, para este sermón. La palabra resistir quiere decir estar controlado. ¿Okay? Quiere decir estar controlado. Y se parece mucho a la palabra del versículo 8, que es sobrio. Así que la palabra resistir y la palabra sobrio son muy similares en lo que quiere decir. Resistir quiere decir estar controlado y sobrio quiere decir estar bien balanceado. Esta palabra resistir se usaba para los atletas griegos que participaban en las Olimpiadas. A propósito, ayer vi que ya empiezan las Olimpiadas también. Pero esta palabra se usaba para los atletas griegos que participaban en las Olimpiadas. Cuando un atleta griego entrenaba, él buscaba estar bien balanceado. ¿Okay? En otras palabras, se buscaba tener un plan de acción para poder estar bien preparado para cuando llegaba el tiempo de competir, en carreras o en lo que sea que competían. ¿Okay? Santiago usa la misma palabra en Santiago 4:7 cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Es bien interesante. Yo a veces cuando leo algo así digo: bueno, ¿por qué dirá eso Santiago? Resistir al diablo, ¿no es cierto? Negarse, tener algo que hacer, que nos ayude. Porque es posible. Santiago o Dios no va a decir que hagamos algo que no va a ser efectivo. ¿Okay? Si el cristiano no tiene un plan de acción o no tiene una táctica preparada para ser usada, ¿okay? Una vez que el enemigo ataca, entonces va por seguro a perder esa batalla. Hay cristianos que no tienen un plan de acción, ni tampoco tienen una estrategia de defensa o una táctica de defensa. Hay otros que se engañan a sí mismos pensando que pueden defenderse ellos mismos, ¿no es cierto? Y mire, si usted piensa así, desde ya, por favor, use su cabeza y dése cuenta de que es imposible. Usted no puede defenderse del diablo por sí mismo. ¿Le digo algo? Les confieso algo secreto, tal vez. Yo he tratado. No se puede. ¿Okay? Porque el diablo no es bobo. El diablo lo conoce a usted más que posiblemente usted se conoce a usted mismo. El diablo sabe dónde molestarlo, qué áreas. Que el diablo no lo va a molestar en un área donde usted está firme, pero sí lo va a molestar en las áreas que usted está flojo. Y él sabe eso. ¿Okay? Ya sea que sea de envidia o que sea cualquier cosa. Él lo conoce a usted. Así que no trate de pelear la batalla con el diablo por su propia cuenta. Hay personas que así creen. ¿Okay? Hay otros que se engañan a sí mismos pensando que pueden defenderse del enemigo por su cuenta.
Y cuando tratan, terminan derrotados. La manera correcta de resistir al diablo no es con fórmulas especiales, ¿ok? No es con fórmulas especiales, ni con cruces, ni con humo de incienso, o agua bendita, o señales, no, con estatuas, con velas. El diablo se ríe de esas cosas, ¿no? El diablo va a tener risa de esas cosas, ¿ok? La manera de resistir al diablo es estando firme en la fe, firme en la palabra de Dios. Period. Punto. Quiere decir eso en inglés. ¿Okay? Es interesante porque escuchen bien. Fuerte en griego, adivinen qué quiere decir fuerte o cómo se dice fuerte en griego. Una palabra griega que aprendimos todos, porque yo no la sabía tampoco. Esteri. Esteri quiere decir fuerte en griego. Y es interesante porque adivinen qué palabra sale de esa palabra en griego. Esteri. Esteroide. Esteroide es la palabra que nosotros agarramos de esteri. ¿Okay? Que muchos atletas, como saben, lo han usado, lo usan, algunos de forma ilegal. ¿Para qué? Para agarrar músculo, para estar grandotes, ¿okay? Para estar más fuertes. Entonces, ¿cómo se resiste al diablo? Teniendo un plan balanceado y estando fuerte y firme en la fe. ¿Okay? La fe, ¿qué es la fe? La fe es la doctrina que enseña la iglesia. En esta iglesia, lo dije hace un ratito, enseñamos que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es el que da la vida eterna como regalo, ¿okay? Solamente aquellos que creen en Él por fe. ¿Okay? Simple. Es tan simple que a veces uno dice, no puede ser tan simple. Es simple. ¿Okay? Así que la fe es la doctrina que la iglesia enseña. Es la palabra de Dios que el cristiano aprende o debe aprender. Primera de Corintios 16, 13. Primera de Corintios 16, 13 dice lo siguiente. Este es Pablo, una vez más. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Okay? La parte importante aquí es, bueno, todo es importante, pero lo que quiero que se enfoquen es en estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Cuando uno está firme en la fe, es muy difícil que vengan los testigos de Jehová, o que vengan los mormones, o que vengan los adventistas, o quienes sean, a querer convencerlo a usted de otra cosa diferente a lo que la doctrina bíblica dice. Muy difícil, muy difícil. Ahora, si usted no está seguro, o si usted no está así muy de acuerdo con lo que dice aquí, sí, usted va a estar flaqueando. ¿Okay? Entonces van a poder convencerlo de que las vacas huelen, o lo que sea. ¿Cómo uno resiste los ataques demoníacos? Sabiendo, escuchen bien, cómo uno resiste los ataques demoníacos. Sabiendo y sometiéndose a la palabra de Dios. Esto me encantó esto. ¿Okay? Porque una cosa es saber. Yo puedo saber muchas cosas de la palabra. Pero si yo no hago nada y no me someto a lo que la palabra dice, miren, es lo mismo que nada. Así que sabiendo y sometiéndome también, es decir, haciendo caso, siguiendo lo que dice la palabra de Dios y teniendo un plan de acción. El 25 de julio de 1911, hace muchos años atrás, nadie aquí había nacido todavía, pero el 25 de julio de 1911, un hombre inglés llamado Bobby Leach decidió por una de esas cosas, bueno, más que nada por ganar dinero, lo metieron en un barril de madera y no tuvieron mejor idea que tirarlo. Fueron a las cataratas de Niágara, en el límite entre Estados Unidos y Canadá, en el noreste de este país. Decidieron meterlo en un barril y tirarlo de arriba de las cataratas del Niágara, una de las más grandes del mundo. El señor Leach era la segunda persona nomás que iba a tratar esta prueba tan increíble. Bueno, así pasó, lo tiraron, llegó hasta el final. Cuando lo sacaron de ese baúl, solamente tenían unos rasguños, aquí, por acá. Lo llevaron al hospital, estuvo 2 o 3 semanas en el hospital, y al ratito, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Algo tan increíble le causó unos rasguños nomás. En 1926, el mismo señor, así que unos años después, el mismo señor iba caminando y se resbaló con una cáscara de naranja. Se cayó al suelo y se cortó su pierna. Esa pierna se formó gangrena en la pierna. Se la tuvieron que cortar.
Y a pesar de esa gran operación de perder una pierna, básicamente, la gangrena se había expandido, y 2 meses después de esa operación, murió. Fue arrojado dentro de un barril de las cataratas de Niágara y terminó con rasguños solamente. Se resbaló con una caja de naranja y terminó muerto. Las cosas pequeñas son muchas veces las que llevan a catástrofes grandes. Así también pasa en nuestras vidas, en donde las catástrofes grandes son muchas veces causadas por cosas pequeñas. Los cristianos encuentran problemas grandes en sus vidas por dejar de hacer las cosas pequeñas en sus vidas. Pedro dice al final del versículo 9, mírenlo ahí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay quienes creen que las cosas malas solo le pasan a ellos. Ustedes no conocen gente así, a mí me pasa esto, me pasa siempre quejándose, que ellos piensan que todo lo malo solamente le pasa a ellos. No es lo que dice Pablo ahí, Pedro ahí, ¿no es cierto? Pedro dice claramente, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Okay? Hay otras personas que también tienen los problemas que tenemos nosotros. ¿Okay? Por eso tenemos que ser astutos, tenemos que ser vivos, hablando en argentino, tenemos que ser vivos y saber que otros como nosotros también tienen problemas y sufren y tienen que ser fortalecidos. En este mensaje que Pedro da, él une 12 veces el sufrimiento con la gloria. Es muy interesante porque cuánta gente no hay que quiere la gloria pero no le da el sufrimiento. No quiero sufrir. Yo quiero llegar a la cima pero sin sufrir. ¿Okay? En otras palabras, no hay corona sin la cruz. No hay corona sin la cruz. Y desafortunadamente, hay aquellos, por ejemplo, que quieren perder peso. Están gorditos, están gordotes, quieren perder peso. Y saben qué es lo que necesitan hacer para perder peso y no hacen absolutamente nada. ¿Okay? ¿Por qué? No quieren sufrir. No quieren pasar sin tal vez evitarse de comer pan, de comer cosas carbohidratos, vamos a decir. ¿Okay? Quieren alcanzar su meta pero sin ningún sacrificio. Y mire, la vida no funciona así. ¿Okay? La vida no funciona así. Todo requiere un sacrificio. ¿Usted quiere llegar al tope? ¿Usted quiere la gloria? Hey, hay que pasar por la cruz primero. Lo mismo los que quieren hacer ejercicio, que quieren cuerpos grandes, cuerpos musculosos. Si usted no hace ejercicio y no se entrena, no va a poder tener ningún músculo. Si usted continúa con el mismo tipo de vida que usted lleva siempre, no va a haber manera, usted no puede esperar el cambio. Es como dijo Albert Einstein, yo creo que dijo la definición de la locura, ¿no es cierto? Es hacer la misma cosa y esperar un resultado diferente. ¿Okay? Así que entonces, ¿queremos ser cristianos espirituales? También tenemos que sufrir un poco. Y para alcanzar la meta tendremos que prohibirnos de algunas cosas que no son buenas para nosotros. Si no hacemos nada, ¿okay? Si usted ni yo hacemos nada, si seguimos sobrellevando las cosas de la misma manera, entonces va a ser imposible que haya un cambio. O Dios nos ayuda para lo bueno, o el diablo nos va a ayudar para lo malo. Pero sufrir, todo el mundo tiene que sufrir, o un poco o mucho. Así que, para concluir entonces, en una ocasión murió alguien que era un inconverso, ¿cierto? No era una persona creyente. Esta persona muere y antes de morir escribe en su testamento que él dejaba su casa y las pertenencias de su casa a Satanás. Imagínense. Dejaba su casa y las pertenencias de su casa a Satanás. No tenía ningún familiar más. Entonces la corte se vio en una situación un poco extraña, ¿no es cierto? Nunca le había pasado que alguien había dejado su casa y sus pertenencias a Satanás. Entonces tuvieron que debatir y hablar y se llevaron en discusiones como 2 meses. Después de 2 meses, entonces la corte llegó finalmente a una decisión. Y esto fue lo que habían decidido. La corte decidió que la mejor manera de cumplir con el deseo de esta persona, del difunto, y seguir el testamento, ¿no? Era dejar que no atender la casa y dejar que el jardín, que el backyard, todo se llenara de pasto y que las cosas de adentro, que no se les prestara atención a las cosas de adentro tampoco, para que eventualmente, sin la atención, todo se descompusiera y todo se viniera abajo. La mejor manera, escuchen bien, la mejor manera de dejarle algo al diablo es no hacer nada. ¿Qué plan de acción tienes
para cambiar tu situación. Vamos a salir de aquí hoy listos para crear ese plan de acción y para desarrollar una táctica basada en la palabra de Dios, o vamos a quedarnos sentados esperando que llegue el ataque de Satanás o de sus demonios, que va a llegar y no vamos a saber cómo defendernos. Si nos quedamos sin hacer nada, si usted se queda sin hacer nada, usted ya está haciendo algo. Usted está dejando al diablo el camino abierto. ¿Ok? Tenemos que recordar entonces que estamos en una batalla y no podemos relajarnos, sino siempre hay que estar preparados, hay que estar atentos y velar. Padre, te damos gracias en esta mañana, como siempre, por el privilegio de estar aquí hablando de tu palabra. Y qué bueno, Señor, que podemos escuchar tu palabra y la sabiduría increíble que tu palabra tiene, Señor. Te pedimos ahora que, como tú dices, obtuvimos la sabiduría, ahora solamente queda que la pongamos en práctica. Porque saber es bueno, pero poner en práctica es mucho mejor. Ayúdanos, Señor. Ayuda específicamente a aquel que no tiene todavía un plan, que no tiene una táctica, que no tiene un plan de acción para cuando el enemigo, Satanás, los demonios comiencen a atacarlo, Señor. Todos tenemos una batalla diaria, todos peleamos constantemente desde que nos levantamos. Y el problema es que la pelea no es en contra de otros seres humanos, sino es en contra, como dice Pablo, de potestades. ¿Okay? No podemos pelear con ellos, contra ellos. Pero sí podemos tener un plan basado en tu palabra, un plan basado en tu autoridad, Señor. Para cuando Satanás o sus demonios quieran atacarnos, vamos a estar listos y preparados para refutarlos y para no escuchar, para no inmutarnos con las cosas que quieran tirar para nuestro lado. Permítanos que así sea, Señor. Permita que podamos, cada uno aquí, desarrollar un buen plan, un plan firme y un plan fuerte para no caer en las manos del enemigo. Ayúdanos a leer tu palabra, porque de eso se trata también. Sin tu palabra, sin el conocimiento de tu palabra, no podemos idear ningún plan. Ayúdanos también a no ser perezosos y a poder hacer el tipo especial, como siempre digo, para poder leer e instruirnos sobre tu palabra, para que tu palabra sea como un escudo, que tu palabra sea como que sea nuestra defensa. Gracias te damos, Padre, por todo. Te pedimos ahora por el resto de este día, como siempre, por la semana, Señor. Cuídanos, protégenos y ayúdanos a siempre hacer las cosas que te agradan a ti. Bendito seas tú, bendito sea tu Espíritu Santo y bendito sea tu precioso Hijo Jesús. Ese es un nombre que siempre oramos y te pedimos estas cosas. Amén y amén.